Muy buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Hoy, 24 de mayo de 2020, nuevamente estamos a través de este medio compartiendo la palabra de Dios y saludando a todos y a cada uno de ustedes de parte de la Iglesia Manantial de Agua Viva y de mi persona, el pastor Gregorio Serrano, y toda mi familia, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien en sus hogares, que Dios les bendiga. Y hablábamos el día viernes de que el presidente había anunciado que la iglesia, el reunirnos, el adorar a Dios en la casa de Dios era algo esencial. Y es algo bien importante porque déjeme decirle, nosotros estamos hechos de una parte física, pero una parte espiritual. La parte física es por lo que trabajamos, por lo que nos alimentamos físicamente, pero la parte espiritual nos la da la palabra del Señor, nos la da Dios. La paz en el alma, la paz en el corazón, la paz en nuestros pensamientos. Y déjeme decirle que la palabra de Dios siempre nos da aliento, nos da vida. Y qué bueno que a través de este medio usted se conecte para escuchar la palabra de Dios, salvaguardándonos. Lo importante que debemos estar viendo que estamos saliendo de esta tiempo difícil, de estos días difíciles que en toda nuestra vida nos vamos a recordar, que es algo que ha impactado al mundo, pero ha impactado también nuestros corazones. Y antes de proseguir, quiero saludar a todos los que nos ven a través de este medio. Quiero saludar a mi papá, que siempre me ve todas las semanas, todos los domingos. Papá, si me estás escuchando, que Dios le bendiga, papá, y le felicito de antemano su cumpleaños el día de mañana. Espero que la pase bien y también que disfrute con mis demás hermanos y sobrinos. Que Dios le bendiga, papá. Lo amo, siempre está en mi corazón y usted ha sido un gran ejemplo, una gran persona que ha marcado mi vida, y no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas. Así es que a todos los que están juntamente con mi papá, saludos, y todos mis hermanos en México que nos ven a través de ese medio, todas las personas que nos ven en diferentes lugares de Estados Unidos o México o Guatemala, reciban saludos. Quiero decirle que estamos orando por ustedes, estamos pidiendo a Dios, rogando a Dios, suplicando a Dios que derrame de su protección, de sus bendiciones, que derrame de la fortaleza que necesitamos cada uno. Y quiero también mencionar en ese momento a todas las familias que en esta pandemia han perdido un ser querido. Esta semana que hemos terminado, la hermana de mi esposa en Chicago perdió a su esposo, perdió a su hijo el día de ayer, y yo les voy a pedir que oren por toda la familia. Ella se llama Consuelo, y por todas las personas, por todas las familias que han perdido un ser querido, que están sufriendo, que están padeciendo. Vamos a orar en esta mañana y orar por la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana por todas las personas. Que Dios les fortalezca, que Dios sea con ellos, que consuele sus corazones, que seque sus lágrimas, que les dé paz en este tiempo, que ha sido devastador para todas las familias que en este tiempo han perdido un ser querido. Ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar, y así también oramos por la palabra de Dios. Padre Santo, en ese día, Señor,
tan especial, Dios, en este día que tenemos la oportunidad de, Señor, de acercarnos a ti, de implorarte, Señor, de rogarte. Pedimos, Señor, en esta mañana, Dios, por cada una de las familias, Señor, que ha perdido un ser querido, que ha sido impactada por esta devastación, Señor. Dios, te pido por consuelo allá en Chicago, Señor, ha perdido su esposo, su hijo, Señor, y así todas las personas, hombres y mujeres, mamás, padres, madres, esposos, esposas, que han perdido a su cónyuge, a sus hijos, o han perdido un familiar, Señor. En esta mañana, Dios, te pedimos que derrames paz en sus corazones, que tú seas su paz, que tú le fortalezcas, Señor, en esta mañana, que tú les bendigas. Te pedimos también, Señor, por el pastor Palo Alto, Señor, por su familia, Señor. Dios, que está necesitando de la fortaleza y la presencia tuya, Señor. Tú nos prometes a través de tu palabra, Señor, que nos das una paz que el mundo no nos puede dar. Aunque la busquemos en el mundo, pero el mundo no te puede dar la paz que Dios te ofrece en ese día y te ha ofrecido por mucho tiempo. Y esperamos que en este tiempo tú abraces el Evangelio, abraces la paz que Dios te ofrece. Y Dios, ponemos en tus manos, Señor, ese tiempo, Señor, de la predicación, Señor. Yo bendigo a todos los hogares donde esta palabra, Señor, está llegando en esta mañana. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, Señor. Cada hogar, Señor, que en esta mañana se convierte en un lugar santo, Señor, apartado para tu palabra, apartado para la adoración, apartado para el Evangelio, apartado, Señor, para Dios sembrar tu palabra, Señor, en las mentes, en los corazones. Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos des la capacidad y la habilidad de poder entender tu palabra en el nombre de Jesús. Quiero que hablan conmigo en esta mañana, en esta hermosa mañana, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 3, verso 1, vamos a leer hasta el verso 7. Se lo repito, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 3, verso 1 al verso 7. Y póngase cómodo en esta mañana y sabemos que en nuestra vida hay una gran necesidad de la palabra de Dios. En el mundo entero hay una gran necesidad de la palabra de Dios. Y Dios mismo entiende que el ser humano tiene necesidad de su palabra. Aún Jesús en un momento dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la palabra de Dios. Y déjeme decirle que porque es una necesidad en nuestra vida, en la vida del ser humano. Quiero leerles del verso 1 en adelante. El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses a través de esta carta y les dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarlos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe. Dice, a fin de que nadie
se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estamos, dice, estando con nosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En esta mañana quiero hablarles acerca de esta porción de la Escritura donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla a la iglesia de Tesalónica, y el tema que he puesto a este mensaje, a este sermón, es una fe viva. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana, una fe viva. Y la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana, dice, si la fe es algo que se ve en el rostro y en la vida del cristiano, ¿cómo estás reflejando tu fe? Sí, repito, si la fe es algo que se ve en el rostro y en la vida del cristiano, pregunta, ¿cómo estás reflejando tu fe? Es una fe viva. Y déjeme decirle que empezando, lo que había en la vida del apóstol Pablo en cuanto a los de Tesalónica. Acuérdense que el apóstol Pablo hizo 3 viajes, ¿verdad? El primer viaje conquistó el Asia Menor, lo que es Antioquía, esas partes. En el segundo viaje fue más allá. El tercer viaje fue más allá. En el cuarto viaje, que él tenía pensado ir a las orillas de Europa, para el lado de Asia, que él ya no pudo llegar en una forma de intención a predicar el evangelio, que sí llegó, pero llegó preso. Pero como quiera, él predicó el evangelio y había levantado todas esas iglesias en el primero, segundo, tercer viaje, y en una de esos viajes habían predicado el evangelio en Tesalónica, y se había levantado una iglesia, se había levantado un grupo, y él les había predicado el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Las noticias, las buenas nuevas, que había venido un Salvador y que él perdonaba nuestros pecados y que él nos restauraba y nos daba vida eterna, que en él había sanidad, perdón, restauración, había una herencia espiritual, una herencia en los cielos, y todo eso era lo que incluía el evangelio. Y les predicó, y los tesalonicenses habían abrazado la fe en Cristo Jesús, habían puesto sus ojos en Jesús y habían creído en lo que el apóstol les había predicado en la primera instancia y lo que el apóstol Pablo les había enseñado en una forma doctrinal. Pero déjeme decirle que en el pensamiento del apóstol Pablo estaba él pensando, ¿cómo están los hermanos de Tesalónica? ¿Cómo están los hermanos tesalonicenses? Había una pregunta, ¿cómo estarán viviendo su fe? ¿Cómo estarán soportando los embates de la vida? ¿Cómo estarán enfrentando? Había una gran incertidumbre del apóstol Pablo en su corazón, por la iglesia de Tesalónica.
y estaba preocupado, pero ¿qué había visto el apóstol Pablo? Quizás les había enseñado, pero quizás el apóstol Pablo quizás no miraba reflejado en los tesalonicenses que habían aprendido, que habían reflejado su fe, porque déjeme decirle que cuando enseñamos o predicamos a alguien y a veces miramos un gran interés en las personas, a veces no miramos interés, a veces pensamos que alguien recibió el mensaje y a veces pensamos que alguien no lo recibió. Y el apóstol Pablo estaba en esas incertidumbre que les había enseñado, que les había predicado. Pero, ¿qué estaba causando esa digamos, duda en el apóstol Pablo? Que quizás los tesalonicenses habían abandonado su fe, porque eso es lo que estaba pensando. O quizás los tesalonicenses que estaba pensando, quizás ellos no estaban luchando, no estaban avanzando. Y por lo tanto, miren lo que dice el verso 1 y el verso 2. El apóstol Pablo dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, estaba preocupado. ¿Cómo estarán? ¿Estarán sirviendo al Señor? ¿Estarán adorando al Señor? Dice, acordamos que quedarnos solos en Atenas. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. ¿Sabe? En el grupo del apóstol Pablo estaba Timoteo, a veces estuvo Bernabé, a veces estuvo Apolos, a veces estuvo Aquila y Priscila. Pero en ese viaje estaba, parte de ese viaje o del grupo estaba Timoteo, y ellos platicando, y yo creo diciendo cómo estarán los tesalonicenses, y no aguantando más, ellos envían, el apóstol Pablo dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Ve y dales una vuelta. ¿Sabes qué, Timoteo? Ve y mira cómo están. ¿Sabes qué, Timoteo? Ve y mira si están orando, si están alabando a Dios, si están leyendo la Biblia, si están manteniendo su fe. Acuérdense, estamos predicando una fe viva. Y quizás en ese tiempo de incertidumbre, que en un determinado momento tuvimos que parar las reuniones, tuvimos que parar el estudio bíblico en una reunión en la iglesia, tuvimos que parar la adoración. Si usted recuerda, lo hicimos el 13 de marzo, ya va a ser, ya han pasado 2 meses que no nos congregamos, 2 meses que se ha evitado la cercanía con las personas, y de una de esas incluyó a la iglesia, y de un día a otro cancelamos, y yo sé que hay una incertidumbre en su corazón, como lo hay en mí, como lo habrá en toda la iglesia. Desde el día que paramos los cultos o los estudios, y usted se estará preguntando en esta mañana, como yo me pregunto, quizás usted se estará preguntando, ¿cómo estará el pastor? ¿Cómo estarán las familias? ¿Cómo estará el hermano? ¿Cómo estarán toda la iglesia? Y esa es la pregunta que yo me hago, y sabe que mi consuelo es que yo creo, por determinación o confianza o seguridad, yo creo que todos ustedes están conectando cada semana. Espero que todo lo estén haciendo, porque a través de este medio yo puedo motivarle, yo puedo orar por usted. Les he hablado por teléfono, les he hablado mensajes, pero no he platicado con nadie cercanamente. Déjeme decirle que desde que paramos, solamente he visto, parece que a 4 hermanos. Hermano Walter, que me trajo un teléfono que Neftalí me compuso, y hermano Carlos, que tenía que entregarme algo. ¿A quién más? A la hermana Magdalena, una hermana de la iglesia. La he visto, los demás solamente los he escuchado por voz, por teléfono. Pero nos preguntamos todos, ¿cómo estará?
¿cómo estaremos? Y quisiéramos saber por qué. Porque déjenme decirles, si hay algo que nos une es una fe en Cristo Jesús. Hay algo que nos une, es un sentir, como el apóstol Pablo decía, haya este mismo sentir que hubo en Cristo, así haya ese mismo sentir en todos. Y yo creo que como iglesia de Jesucristo, que todos estamos sintiendo en este tiempo la misma cosa. Y agradezco a hermanos también que me han hablado, y especialmente para preguntarme, pastor, ¿cómo está? Yo he hablado a todos para ver cómo está. Pero déjeme decirle, me he sentido bien. Gracias, me han saludado también a través de este medio, y agradezco a todos. Y déjeme decirle, había una preocupación por el apóstol Pablo, como yo creo hay la preocupación en ti y en mí y en toda la iglesia, de que hemos dejado de congregarnos. Pero déjeme decirle, había un hombre, Timoteo, que fue enviado por ellos para saber cómo estaban los de Tesalonicenses. Lo segundo, algo bien interesante, que el apóstol Pablo los había preparado. Déjeme decirle que cuando tú estás preparado, cuando nosotros nos preparamos para algo que va a venir, por decir algo que va a venir, que no lo podemos detener, pero que nos podemos preparar, déjenme decirle que podemos enfrentar las situaciones de una manera más listos, de una manera, déjeme decirle, que podemos sobrepasar, como cuando se anuncia, viene un terremoto, viene un huracán, prepárese, tapen las ventanas, huyan a los lugares altos, como en la palabra de Dios nos enseña, cuando Jesús dice, cuando estén dos en el campo, uno será tomado, uno será dejado, dice, y cuando venga aquel día, dice, no regresen a su casa para tomar algo, sino huyan. Y estaba hablando de cómo estar preparado. La Biblia habla, nos enseña, nos capacita para cómo estar preparado. Habla que nosotros debemos estar preparados para el día malo. Habla que nosotros estemos preparados, así como la hormiguita hace, almacenar y estemos preparados. Pero algo que nos enseña la palabra de Dios, y el apóstol Pablo había hecho con los de Tesalónica, había preparado su corazón, había preparado su mente. Déjeme decirle que lo que ha hecho la palabra de Dios en esos años, en su vida y en mi vida, es una preparación de estar listos. Cualquier cosa que pase, estar listos. Déjeme decirle que lo que hace la palabra de Dios es preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente. El apóstol Pablo estaba preparado. Él decía, para mí el vivir es Cristo, y decía, morir es ganancia. Eso es estar preparado. Pero el apóstol Pablo los había preparado a los tesalonicenses, diciendo, miren, servimos a Cristo, tenemos el evangelio, somos salvos, tenemos vida eterna, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, pero pruebas van a venir. Pero cosas negativas van a venir. Déjeme decirle que cuando nosotros estamos preparados, déjeme decirle que nosotros estamos listos para cualquier cosa que venga. Y algo que le sorprende al apóstol Pablo de los tesalonicenses fue esa parte. Pablo los había preparado, y lo sorprendente era de que él les había dejado las pautas, les había dejado el cómo enfrentar los momentos duros y los momentos difíciles. Yo sé que usted allí está preparado para enfrentar momentos difíciles. Dice, mire lo que dice el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también dice, estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y
dice, y sabéis. El apóstol Pablo nos había preparado, déjeme decir, a veces se ha predicado un evangelio que con Cristo es siempre victoria. Déjeme decirle, no, a veces es victoria, a veces es derrota. ¿Por qué no decirlo? Déjeme decirle, a veces estamos gozosos, pero a veces estamos tristes. ¿Por qué no decirlo? A veces estamos que todo nos sale bien, pero déjeme decirle que a veces no todo nos está saliendo bien. A veces tenemos libertades, pero a veces no tenemos libertades como en ese tiempo. Teníamos libertades en un tiempo de muchas cosas. Usted salía a la calle, abría la puerta, no le importaba y no tomaba recomendaciones. Usted salía y usted iba y venía, íbamos y veníamos y no nos preocupábamos. Pero déjeme decirle, hoy se acerca a la puerta, la va a abrir y ya está pensando que se va a cuidar, ya está pensando que no va a pasar nada, está pensando, Dios, guárdame. Cuando anteriormente, déjeme decirle, antes de salir a la puerta, ¿por qué decir que no? No nos acordábamos de decirle a veces al Señor, guárdame. Pero en ese tiempo sí lo hacemos. Déjeme decirle que cuando estamos preparados, y dije, el apóstol Pablo les decía, ¿sabe qué? Yo les dije que iban a pasar esto, yo dije que iban a ser probados, yo les dije que iban a enfrentar cosas difíciles. Entonces había de una manera preparado su corazón, pero lo importante que los tesalonicenses habían entendido. ¿Sabe qué? A veces tú enseñas o predicas, o a veces predicamos y enseñamos, y a veces nosotros llegamos a pensar, le soy sincero, llegamos a pensar que ni nos escuchó, que ni nos escucharon, ni nos entendieron, ni nos pusieron atención. Hace años, no sé si les he contado este testimonio, hace años yo estaba predicando o motivando a unos jovencitos, y un jovencito ni me hacía caso, ni me envía, ni levantaba su cabeza, me ignoraba. Y déjeme decirle que años después, ese jovencito, todo lo que yo dije a los otros jóvenes que yo le estaba enseñando y predicando, ese jovencito vino a entregar su vida a Cristo. Pero les digo, que yo pensé, le digo, no me está poniendo atención. Que yo pensé, no aprendió nada. Que yo pensé, no me ignoró. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo se sorprende con los tesalonicenses, y yo también me sorprendí. Pero déjeme decirle que lo poderoso es que es la palabra de Dios. Aunque usted y yo pensemos o creamos o llegamos a imaginar que no pasó nada, déjeme decirle que la Biblia enseña que Dios envía su palabra, envía esa semilla, y que va a producir y va a hacer y va a cumplir el propósito por la cual el Señor la envió. A veces así nos pasa. Al apóstol Pablo le pasó. Él llegó a pensar que lo que él había hecho quizás no había sido mucho, que lo que él había dicho quizás no había sido mucho, pero algo que él sí había compartido, que era la poderosa palabra de Dios. Y eso es lo que hace el efecto, la poderosa palabra de Dios. Aunque usted y yo nos lleguemos a pensar, pero déjeme decirle, el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra, corta, penetra, profundiza a lo más profundo de los pensamientos del corazón del hombre y hace un efecto, produce algo. Y eso es lo que el apóstol quizás estaba pasando por alto. Había tirado la poderosa palabra de Dios, pero yo creo que lo que le envolvía a él estaba también afectando su corazón. Los tesalonicenses, vamos a ir a verlo, porque quizás ya andan más desviados y más chuecos que nada. Pero el apóstol Pablo los había preparado. También les anuncia y les dice,
el enemigo de nuestra fe, el tentador. Verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Sabiendo el apóstol Pablo, sabe que hay pruebas, hay dificultades, hay tribulaciones, hay tempestades. Pero déjeme decirle que en esas tribulaciones, estas tempestades, hay alguien que se aprovecha, es el tentador. Déjeme decirle que el enemigo, el diablo, no produce nada, porque él no es creador, no puede hacer nada. Pero sí se aprovecha de las cosas negativas, sí se aprovecha de las circunstancias negativas o malas que te están ocurriendo a ti para traerte pensamientos negativos, como en aquel momento que Jesús está en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Jesús tiene necesidad, tiene hambre. Él estaba viviendo un momento difícil, un momento de desierto, el Señor Jesús. Pero déjeme decirle, viene el tentador, viene el diablo y le dice a Jesús: mira, si eres hijo de Dios, poniéndole en duda. Satanás, o el enemigo, no es creador, él solamente, la Biblia dice que es mentiroso y padre de mentira. Es lo único que él no puede hacer una tormenta. Él aprovecha las circunstancias de la tormenta. ¿Está conmigo? Así es que déjeme decirle que el enemigo no produjo el hambre que Jesús necesitaba. Déjeme decirle que el enemigo no produjo, no realizó el desierto en el cual Jesús se encontraba, sino que las circunstancias difíciles o tribulaciones es cuando el enemigo viene a querer desviar tu atención. Es cuando el enemigo viene a quererse aprovechar para que tú abandones tu fe, abandones lo que crees en el Señor, abandones tu identidad, para que tú abandones el camino recto y directo que estás tú caminando en este tiempo. Viene y se aprovecha. Las circunstancias vienen y se aprovechan. Mire, hay una historia, hay un evento bien importante en la vida del pueblo de Israel cuando está en Egipto. Mire, cuando está en Egipto y va a salir, Moisés le dice: ¿sabes qué? Deja salir al pueblo porque queremos ir a adorar a nuestro Dios. Y Dios dice que nos deje salir. Y Faraón dijo: no los dejo salir. Y entonces Moisés dijo: bueno, va a venir esta plaga, si no dejas salir, va a venir esta plaga y va a consumir tu ganado, va a consumir tu cosecha, va a consumir tus aguas, te va a atormentar. Envió ranas, envió piojos, envió sangre a las aguas, envió langostas. Pero ¿qué quizás estaba pensando el pueblo de Israel cuando estaba viniendo una plaga al pueblo de Egipto? Y estaba allá y la paraba Dios. Y la paraba cuando Faraón decía: los voy a dejar ir. Y Dios la paraba. Y después, ¿qué es lo que pensaba el pueblo de Israel? Los israelitas. Decía: ahora sí nos va a dejar salir. Ahora sí nos vamos. Y después paraba la plaga. Y después Faraón salía y les decía: ¿sabes qué? No se van a ir y ustedes seguirán siendo mis esclavos. ¿Cómo vivirían los israelitas? Las circunstancias que les rodeaban. Se emocionaban cuando se paraba la plaga y Faraón decía: sí, se van a ir. Pasaban días y no los dejaba ir. Déjeme decirle que el enemigo se aprovecha de las circunstancias. Guarda tu corazón en ese día, que el enemigo no se aproveche de sus circunstancias, de sus tiempos difíciles. Claro, esperamos que cuando pasemos esta prueba, nuestra fe no que haya desaparecido, sino que nuestra fe haya crecido. Sino que esta prueba haya servido
para crecer en fe. Esto es lo que debemos nosotros aprender en ese proceso, en esta prueba, es para que nosotros crezcamos en fe, como había pasado en los de Tesalónica o en los tesalonicenses. Por último, miren, la fe de los tesalonicenses sorprende a Pablo, porque la fe de los tesalonicenses estaba viva. Habían aprendido del evangelio que Pablo les había compartido, lo habían puesto en práctica y se habían dado cuenta que lo que el apóstol les había dicho y lo practicaron, les había resultado en victoria. En otras palabras, si tú escuchas el evangelio, lo pones en práctica, déjeme decirle, lo que va a resultar en ti va a resultar en victoria. Porque las pruebas, déjame decirte, los procesos no son para destruirte, sino las pruebas, los procesos son crecimiento. Y los tesalonicenses habían crecido. Mantenían su fe. Déjeme decirle que la fe de los tesalonicenses estaba viva, y eso sorprendió al apóstol Pablo. Quizás de todas las iglesias que él había levantado, se quedó con una incertidumbre y duda de los tesalonicenses. Yo creo que estaba pensando, bueno, los Gálatas, quizás les va a pasar como los Gálatas, se van a desviar. Quizás van a abandonar su fe, y ya había tenido esa experiencia con los Gálatas, y digo, antes de que ellos se desvíen, yo voy a mantenerlos o voy a ver qué está pasando, si se están desviando o están abandonando su fe, es momento que yo fortalezca su fe. Miren lo que dice el verso 6, verso 7, para ya terminar. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Sabe, los tesalonicenses estaban vivos en su fe. Espero que en ese día, en ese tiempo, cada uno de ustedes, nuestra fe esté viva. Y si algo está muriendo, es tiempo que vengamos al Señor y decirle al Señor, auméntame la fe. Aviva mi fe, aviva mi esperanza, aviva, Señor, mi paciencia. Y es tiempo de nosotros de enfocarnos y decir y mirar la vida de los tesalonicenses, para que que cualquier persona que nos conozca, nos vea, o yo lo vea a usted me ve a mí, y usted me ve a mí, o yo lo veo a usted, o nos veamos y digamos, estamos mejor que antes. Hemos crecido en fe. Hemos crecido en esperanza. Si antes le medio servíamos, o le servíamos, muy apenas, o de veces le servíamos, de veces no, y nuestra fe estaba de la mitad para abajo, o estaba de tibio a frío, y que en este tiempo sea de tibio a caliente. Así es que quiero orar por ti en este día. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar y decir, Señor, que mi fe esté viva, que tu fe esté viva. Hay que preocuparnos por esta parte. Y si tu fe está viva, vas a estar orando, adorando, alabando, leyendo la Biblia, permaneciendo y caminando aún mejor
que antes. Padre Santo, en ese día, Señor, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, familiares y amigos en todos los Estados Unidos, en México y en otros lugares, Señor, donde llegue este mensaje, Señor, yo te pido, Dios, aumenta su fe, aumenta su esperanza. Dios, si hay alguien que su fe está muriendo, Señor, en esta hora yo te pido que le des vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Si alguien, Señor, está cayendo su fe, Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor, levántalo en el poder de tu palabra, Señor. Dios, mira, Señor, tu palabra dice que nosotros estemos vivos, no muertos. Y si alguna fe ha muerto en esta mañana, yo te digo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de alimentarnos de ti. Bendice a cada hogar, cada familia, cada hermano, hermana, Señor, que a través de este medio, Señor, nos ve. Dios, fortalécele. Si hay enfermedad, sana su cuerpo, Señor. Si hay desánimo, Señor, fortalécele. Si hay confusión, Señor, aclara su mente en el nombre de Jesús. Síguenos a través de ese medio los días a martes a las 7, el viernes a las 7 y domingo a las 11 de la mañana. Y vamos a empezar el proceso de reapertura. Tenemos que recibir, ¿verdad?, la noticia del gobernador y también de nuestra comunidad y también de nuestro liderazgo para usar un protocolo de seguridad para cada una de las familias. Pero ya está empezando el camino a la reapertura para un momento dado adorar al Señor con libertad. Mientras tanto, permanezcamos orando y buscando el rostro de Dios. Que Dios te bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine sus corazones. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.